Ya, mi nombre es Pedro Pico, soy especialista en gestión de residuos sólidos de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente. A pedido de Mariana, vamos a hacer una entrevista sobre la gestión de residuos sólidos a nivel nacional. Vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que ha preparado para la entrevista, ordenando por ese marco normativo y técnico para la gestión de residuos sólidos. Primero, la primera pregunta que tiene es cuál es el rol del Ministerio del Ambiente. ¿Ya? El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental. El Ministerio del Ambiente se crea en el año 2008 y desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional del Ambiente. Cumple la función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. El Ministerio del Ambiente promueve y coordina la adecuada gestión de los residuos sólidos, la calidad del aire, el control del ruido y las radiaciones no ionizantes, y sanciona su incumplimiento. Asimismo, el Viceministerio de Gestión Ambiental, al cual pertenece a la Dirección General de Calidad Ambiental, de la cual somos partes del área de gestión integral de residuos sólidos, aprueba, diseña y supervisa la aplicación de instrumentos de prevención, control y rehabilitación ambiental relacionada con los residuos sólidos y peligrosos, con la finalidad de garantizar una óptima calidad ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 27314, la Ley General de Residuos Sólidos, su reglamento, el Decreto Legislativo 1065 que modifica la Ley 27314. Esta Ley 27314 se generó el año 2000. En el año 2000 todavía no existía un Ministerio del Ambiente. Se reglamenta el año 2004 y que todavía no existía tampoco un Ministerio del Ambiente, y para el año 2008, en donde se crea el Ministerio del Ambiente, se da el Decreto Legislativo 1065, en el cual muchas funciones pasan a ser del sector ambiental. Sin embargo, para adquirir todas las funciones es un proceso continuo de asimilación, que se da en realidad hasta la actualidad. Algunas competencias todavía existen en la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, del Ministerio de Salud, del MINSA. Según ley, ellos tienen todavía muchas competencias, pero la verdadera gestión de residuos sólidos se da a partir de la actuación de los gobiernos locales, en sí de las municipalidades provinciales y de los gobiernos distritales, que tienen la responsabilidad de la gestión de residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción. Dentro del marco en el cual se desarrolla el Ministerio del Ambiente, existe un Plan Nacional de Acción Ambiental que tiene un plazo definido hasta el año del Bicentenario, 2021. Se espera o se determinó de que el 100% de los residuos sólidos son dispuestos adecuadamente, y de los no reaprovechables son dispuestos adecuadamente, y se reaprovecha todo lo demás en realidad. Estamos en ese camino con la ejecución de diversos proyectos de infraestructura de disposición final y de gestión integral de residuos sólidos que permitan cumplir estas metas planteadas en el plan. ¿Cómo afecta la contaminación de residuos sólidos al cambio climático y cómo esta afecta la cantidad de desastres naturales? A ver, en relación al cambio climático, la principal afección que tiene la disposición de residuos sólidos es la generación de un gas que se llama metano. Existen diversos gases de efecto invernadero. En realidad, normalmente lo que hablamos en cambio climático tiene que ver con el CO2. Sin embargo, existen otros gases de efecto invernadero. El metano en realidad es 40 veces más nocivo al cambio climático que el CO2. Ahora, hablamos normalmente de CO2 porque el volumen de CO2 que existe es mucho más amplio. Sin embargo, esta contaminación asociada al metano puede ser mucho más fuerte en realidad. La cantidad de desastres naturales, bueno, en realidad no es directa la relación, ¿no? El cambio climático es el que puede generar mayor cantidad de desastres naturales. En realidad, vivimos, por ejemplo, el efecto del fenómeno del Niño, ¿no? El solo cambio de temperaturas en el agua puede generar grandes precipitaciones o grandes sequías. Es más o menos eso. El cambio de temperatura, en realidad, puede generar mayor proporción de lluvias que conllevan aguaico, puede generar en realidad
una dinámica diferente a la que se... El cambio de dinámica, el cambio fuerte, en realidad en cuestiones ambientales, genera afecciones al ambiente que pueden generar el desastre, ¿no? Esa es la realidad, pero directamente o sea, se produce más metano, este metano genera un efecto invernadero mayor y ese efecto invernadero produce o puede producir desastres más amplios, ¿no? ¿Cuánto demora un proceso de biodegradación de plástico? En realidad esta es una pregunta que hacen mucho, yo normalmente. Algunos pueden decir que es 1000 años, otros pueden decir que es 500. En realidad depende de varios factores, ¿no? Depende de un factor climático, por ejemplo, de temperatura, de precipitación y de presión atmosférica, que hacen de que cualquier elemento se degrade a un mayor rato, ¿no? El plástico en realidad es un polímero. El PET, del que están formadas las botellas, por ejemplo, es un polímero bastante resistente, ¿no? La contaminación asociada al plástico tiene que ver más con su presencia propiamente dicha, el lugar que ocupa, que con la emisión que puede generar. Ya, los grandes botellas de plástico, la gran mancha del océano, tienen que ver con esto, con la capacidad del plástico de no degradarse, ¿no? Decir en realidad que existe un tiempo determinado para el cual se degrada el plástico no es tanto verdad. O sea, no todos los plásticos son iguales, ni de la misma calidad también, ni el mismo grosor, ni el mismo grado. En realidad sí, pues no. Existe... Lo que sí es claro es de que es un polímero resistente que va a degradarse en mucho tiempo, ¿no? Y que hay que evitar generar amplios volúmenes de estos materiales. ¿Cuáles son los roles del Ministerio del Ambiente acerca de la problemática de contaminación de residuos sólidos en las calles? A ver, como te mencioné al principio de la entrevista, la gestión de residuos sólidos es más que todo un trabajo de municipalidades, de gobiernos locales, ¿no? Provinciales y distritales. Dentro de la Ley General de Residuos Sólidos, estas competencias tienen que ver con los municipios. Ahora, el Ministerio del Ambiente tiene un rol de ente rector de la calidad ambiental en todo el país. Entonces, genera programas, genera instrumentos, genera medios para prevenir esta contaminación en las calles. Por ejemplo, nosotros difundimos a través del plan de incentivos, del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos. La gente en sus casas separa los residuos y estos residuos son recuperados por recicladores formalizados, y mediante esto se evita la disposición de los residuos recuperados. Entonces se baja la presión sobre los rellenos sanitarios, se recupera y reaprovecha materiales que dan lugar a nuevos materiales. En general también existe el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA. El OEFA sí es el ente fiscalizador que tiene el Ministerio del Ambiente. Entonces, si existen puntos críticos que generan contaminación crónica en algún lugar, normalmente el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental es el que interviene sancionando al generador de los residuos o también al administrado, a la municipalidad que no está cumpliendo su función, ¿no? De no tomar medidas inmediatas para combatir ese problema, ¿cuáles serían sus consecuencias? En realidad, a ver, las consecuencias las vivimos normalmente. O sea, no es que no haya habido nada atrás y que recién se vayan a dar consecuencias. El cambio climático es algo de más comprobado, ¿no? Existen también problemas, por ejemplo, asociados a vectores, ya que transmiten enfermedades, moscas, ratas, gallinazos que pueden transmitir enfermedades. La incorrecta disposición de residuos sólidos, por ejemplo, trae enfermedades graves, ¿no? Como la triquina, por ejemplo, que se da en algunos, o puede ser un foco infeccioso que determine el avance de una enfermedad o el avance de una epidemia de forma más grave. Ya, también una de las principales afecciones al medio ambiente que genera la incorrecta disposición de residuos sólidos es la contaminación de aguas. Los residuos sólidos
imaginemos, existen dos tipos de disposición de los residuos sólidos. La formal, que se da en rellenos sanitarios, lo que se conoce como rellenos sanitarios, en los cuales hay una infraestructura que permite el manejo adecuado de los residuos. Tiene una malla que separa los residuos del medio físico, tiene control de gases, tiene control de... normalmente existen las otras infraestructuras que no son regulares, que se llaman botaderos, con diferentes grados de botaderos, ¿no? En general, si la basura es dispuesta a cielo abierto y esta basura, por ejemplo, recibe precipitación, esa precipitación lo que va a hacer es arrastrar los componentes tóxicos, los contaminantes, y los arrastra a través del agua. Si es que esto llega a un agua superficial o subsuperficial, es arrastrado hacia cuencas, por ejemplo, generando una contaminación de mucho más lejos hacia donde están dispuestos los residuos sólidos. Para tratar esto, en realidad se dan diferentes procesos, ¿no? Y diferentes tecnologías para tratar este tipo de... Otra pregunta es: ¿cuáles son las normas establecidas para el cuidado ambiental de los suelos? En realidad, suelos es todo un tema, ¿no? Hay diferentes disposiciones. Hay un ECA de suelos, en realidad, un estándar de calidad ambiental de suelos. Asociado a residuos sólidos o dirigido a residuos sólidos, todos los proyectos de infraestructura deben cumplir los parámetros ambientales planteados, como este ECA, en realidad. Lo que podrían revisar en todo caso es cuáles son las consideraciones dentro de ese, son varias en realidad, o varias por contaminantes, ¿no? Diferentes tipos de contaminantes. Tienen áreas degradadas también, por ejemplo, por hidrocarburos, ¿no? Que existe todo un proceso de recuperación o remediación de suelos. ¿Qué medidas preventivas puede tomar cada uno individualmente para solucionar la contaminación? Mira, todas las municipalidades, el MEF ha clasificado a las municipalidades, el Ministerio de Economía y Finanzas ha clasificado a las municipalidades en 4 grandes grupos. Las ciudades principales tipo A, las ciudades principales tipo B, las no consideradas principales con más de 500 viviendas urbanas y con menos de 500 viviendas urbanas. Nosotros en las ciudades principales tipo A y B, que son 250 a nivel nacional, son 40 que en realidad es Lima Metropolitana, más Arequipa, más Trujillo, más Chiclayo, y las B son las ciudades grandes que existen a nivel nacional. Se desarrollan programas de segregación en la fuente de recolección selectiva. Toda municipalidad desarrolla estos programas, todas postulan en realidad. Si lo que yo quiero en realidad hacer, ¿qué puedo hacer desde mi hogar? Es participar en estos programas. Me van a entregar bolsas diferenciadas en las que yo puedo poner el PET, puedo poner el papel, el cartón, residuos reaprovechables, que en vez que terminen en un relleno sanitario o terminen en una infraestructura, sean transformados en nuevos medios, ¿no? En nuevos productos. Puedo comenzar por ahí. En realidad existe una cultura, sobre todo en nuestro país, de poca fijación con los residuos sólidos, ¿no? El hecho de botar basura en la calle, el hecho de no respetar las normas planteadas por los municipios es una constante, en realidad. Es lamentable decirlo, pero es una constante alrededor del país. Mucho tiene que ver con la educación ambiental. Lo mejor que podemos hacer en todo caso también es informarnos, ¿no? Existen, por ejemplo, la gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. O sea, el celular que tienes, por ejemplo, cuando está así es en realidad algo inerte, ¿no? Que no va a pasar, no va a causar mayor daño a tu salud. Sin embargo, dentro de ese celular existen muchos componentes que sí son tóxicos, que no se manifiestan normalmente cuando están ahí recluidos. Pero imagínate que ese celular vaya a caer a la basura, ya no sirve, y viene un chatarrero y se lleva el vidrio, se lleva el fierro y se lleva el plástico que tiene. Y deja expuesto mercurio, cadmio, en proporciones pequeñas, pero esas solas proporciones pequeñas pueden generar en realidad grandes afecciones al medio ambiente. Para esto, por ejemplo, promovemos lo que se llama la responsabilidad extendida del productor. Cuando tú compras un aparato eléctrico y electrónico, el productor o el comercializador de este aparato está obligado a, cuando termina su vida útil, recibirlo sin costo y mandarlo a tratamiento. Por ejemplo, existe ya una normativa de REP que viene del año 2012 de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que también venimos promoviendo.
Asimismo, bueno, estamos avanzando también en la promoción de diferentes instrumentos de responsabilidad extendida del productor, como aceites industriales residuales, pilas y baterías, luminarias. Existen bastantes consideraciones en ese respecto. A ver. ¿Existe algún tipo de sanción para las zonas en las que existe suciedad en exceso? En realidad sí existe. Estamos hablando del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. El OEFA ha sancionado ya a muchas municipalidades y a muchos generadores que no cumplen con la normativa específica que generan lo que llamamos puntos críticos o lo que generan botaderos descontrolados. Ellos recorren el país en las principales ciudades, en las provincias, y hacen un inventario de botaderos y hacen una calificación en realidad. Existe todos los años una calificación que la OEFA hace sobre cuál es la gestión de residuos sólidos en cada zona. ¿Alguna vez han generado campañas de comunicación que la gente tome conciencia de la contaminación de calles afecta al mundo entero? Así es, nosotros tenemos una Dirección General de Educación Ambiental que promueve campañas a nivel nacional. Nosotros mismos, a través de nuestros recursos, una de las principales funciones que tenemos es la educación ambiental. Por ejemplo, en este caso de RAE, nosotros hacemos talleres, hacemos campañas de acopio y recolección a nivel nacional. Se hacen desde hace 3, 4 años y se hacen 4 o 5 campañas al año. En realidad, nosotros también damos talleres macrorregionales en los que se capacitan a funcionarios municipales para poder gestionar mejor los residuos sólidos. Existen tenemos por ejemplo también el Día de Sol, que es un evento que se hace en realidad en Latinoamérica, que promueve la gestión adecuada de residuos sólidos. Y así tenemos en realidad diferentes actividades que hacemos en torno a la educación ambiental. ¿Qué daños a largo plazo genera esta contaminación al ambiente de la zona afectada? Claro, a ver, existen muchos, lo que llamamos pasivos ambientales, ¿no? Imaginemos que en el Perú se generan diariamente más de 18.000 toneladas de basura. Al día se generan más de 18.000 toneladas de basura. Y hasta el año 2013 existen solamente 11 rellenos sanitarios autorizados en el país. 4 de ellos están en Lima. Es decir, solamente el 1% de la población fuera de Lima tiene acceso a una disposición final segura de residuos. Lo demás va a lo que llamamos botaderos, lo que hemos nombrado botaderos. Estos botaderos se van llenando y llenando día tras día, generando amplias zonas en donde se encuentran residuos de todo, ¿no? Y esto genera una contaminación bastante amplia. Lo que existe en realidad es proyectos de inversión pública para el cierre de estos lugares, ¿ya? Para el cierre de los botaderos y su transformación en rellenos sanitarios. Nosotros manejamos en realidad en la fase 2 del proyecto YAICAVIT el cierre de 31 en las ciudades principales del Perú. Manejamos 31 proyectos que se están dando en el ámbito y que buscan cerrar estas áreas degradadas, pero sí generan pasivos ambientales que pueden durar muchos años y que pueden generar contaminación durante muchos años. Estos daños mencionados anteriormente podrían más adelante producir daños en otras zonas en las cuales no existe dicho nivel de suciedad. Estábamos hablando, por ejemplo, de los lixiviados, ¿no? Los lixiviados, a través de las fuentes de agua o los cursos de agua, la contaminación presente en los residuos sólidos se puede trasladar. Y ese traslado puede generar contaminación mucho más amplia a muchos otros lugares. Fuera de los lixiviados, aparte de los lixiviados, lo que tenemos son los gases que generan, ¿no? Y el metano del que estábamos hablando, en realidad, genera procesos de calentamiento global que afectan al mundo entero, ¿no? No solamente afectan a la zona en donde se desarrolla. La transmisión de vectores también puede ser en zonas bastante amplias. O sea, normalmente los botaderos están ubicados en zonas un poco alejadas de la ciudad. Sin embargo, el vector sí puede recorrer la zona normalmente y puede generar epidemias asociadas al transporte de contaminantes. ¿Al corto plazo se puede hacer algún cambio? En realidad sí, nosotros tenemos diferentes planes que abordan el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Comenzar a intervenir la gestión de residuos sólidos no ha sido fácil, ha sido un proceso. En realidad siempre ha habido algunos vacíos en cuanto a la gestión de residuos sólidos a nivel nacional.
Hemos diseñado programas como la disposición final segura o el programa de segregación en la fuente, que sí tienen medidas a corto plazo, que han logrado disminuir la generación de residuos y disminuir la disposición final inadecuada en diferentes zonas a nivel nacional. Es un proceso continuo, es un proceso de mejora continua y en realidad tiene cierto proceso de avance. De la noche a la mañana no se puede cambiar en realidad toda una gestión. Sin embargo, es evidente cómo ha mejorado a través de los instrumentos que ha generado el Ministerio del Ambiente, cómo ha mejorado la gestión de los residuos sólidos. ¿Cree usted que está haciendo un buen trabajo? Es una pregunta complicada, ¿no? En todo caso, estamos trabajando, somos cada vez más profesionales en este tema y existe mucho mayor interés que incluso hace 10 años o hace 20, ¿no? Hemos generado mucho más cercanía hacia los municipios, que finalmente son los responsables de la gestión de residuos sólidos, y cada vez tenemos mayor generación de proyectos y mayores iniciativas en torno a la gestión de residuos sólidos. Si eso puede considerarse un buen trabajo, entonces podría decir que sí. Muchas gracias.